El martes pasado, en nuestro último análisis, tuvimos oportunidad de hablar del CONASAM, en su momento del Consejo Nacional de Salarios Mínimos. Sí, Estuvimos hablando de sus funciones y usted nos estaba explicando por qué razones debería ser modificado, tanto en su estructura como en sus funciones. Pero, y hoy entonces, doctor, quisiéramos ir por el otro camino del salario mínimo. ¿Cómo calcula el Banco Central esto que llamamos el índice de precios al consumidor, que es el que finalmente es la variable que se utiliza para ajustar el salario? bueno, el índice de precios al consumidor mide algo así como 13.000 precios, 13.000. sobre los cuales, 13.000 más o menos, sobre los cuales se determina el índice de inflación, pero hace referencia solamente a las zonas urbanas del país, no proporciona ninguna información para las zonas rurales. Eso con relación a las áreas geográficas que abarca, ¿verdad? Pero aparte de eso, ese es un índice general de inflación. No hay allí una estadística que hable de cuál es la inflación para la gente que vive en la pobreza, por ejemplo, ¿no? Ajá. Es decir, no sirve para medir el costo de vida de la gente desempleada o subempleada. Aparte de eso, incluso la gente que tiene la suerte de contar con un trabajo estable, la inmensa mayoría de esa gente, algo así como el 70%, percibe ingresos que son inferiores al salario mínimo legal. Es decir, que ponerse a negociar un nuevo salario mínimo legal sin tener en cuenta a los que no están percibiendo el salario mínimo legal o están subempleados o peor, están desempleados. Y esa es una tremenda injusticia. Por eso es que creo que lo menos que se puede hacer es considerar la situación de la gente que vive en pobreza y está subempleada, y de la gente que vive en miseria y está desempleada, ¿verdad? Nosotros aquí, con este esquema de negociaciones que tenemos actualmente, realmente estamos aumentando los salarios de la gente mejor posicionada en el mercado laboral. Es decir, es la gente que percibe salario mínimo o más, que es algo así como el 23% nomás de la población económicamente activa. O sea, grave es la cosa. Sí, Al sí, sí, empezar, sí. utilizamos un IPC que no abarca las cuestiones rurales, regiones rurales, y utilizamos un indicador que no está diferenciado por estratos o por niveles de ingreso, ¿verdad? No tenemos eso. Entonces, allí es que llama la atención ese artículo 256 del Código Laboral, por el cual nos regimos todos cuando se habla de negociaciones. Allí dice que están dadas las condiciones del aumento del salario mínimo legal cuando se estima que el costo de vida ha aumentado por lo menos en un 10% desde el último aumento que se ha hecho al salario mínimo legal, y que fue en abril del año pasado. Pero si nosotros tomamos el IPC, o sea, el impuesto, quiero decir, el índice de precios al consumidor del Banco Central, estamos para empezar luego tomando un indicador que nos sirve para eso, ¿verdad? Y para continuar, no estamos abarcando ni el área rural, y menos todavía tenemos en cuenta la inflación para la gente pobre, ¿verdad? Que es mayor generalmente en materia de alimentos. Es decir, grave está la cosa. Por eso yo pienso que nosotros algún día tendríamos que hacer una reforma estructural de las negociaciones del salario mínimo legal. Habría que modificar o reglamentar mejor el artículo 254, por el cual el Consejo Nacional de Salarios Mínimos, y tendríamos que reformular también ese artículo 256 que habla de la variación del costo de vida. Realmente nosotros no tenemos, ni siquiera en el sector público, tampoco lo tiene el Banco Central, una estadística que mida los ingresos de la gente pobre o muy pobre. No tenemos. O sea, no hay un cálculo oficial de la inflación para la gente desempleada y subempleada. No hay. O sea, estamos haciendo todo mal. Tomamos el IPC, que sirve solamente para las áreas urbanas, y es una inflación general para todo el mundo, también para los ricos, ¿verdad? Y aparte de eso, ni siquiera invitamos a las negociaciones de salarios mínimos a los que están desempleados y subempleados. O sea, peor no podemos proceder, ¿verdad? Ahora, en función de eso, doctor Rodríguez Silvero,
¿Qué cambios recomendaría usted? Ya hablamos de los cambios en CONASAM. Ahora, si tuviéramos que buscar otro instrumento u otra forma inclusive de construir el salario mínimo, ¿sería posible hacerlo y con qué criterios? Y habría que decirle al sector privado que se ponga la camiseta y que calcule su propio índice de precios al consumidor, con el cual nosotros podamos controlar o comparar el índice de precios al consumidor que hace el Banco Central, por un lado. Y por otro lado, yo creo que los gremios sindicales harían muy bien en calcular el costo de vida para la gente desempleada y subempleada, o sea, para la gente pobre. Porque no es lo mismo el costo de vida de una persona que está sin trabajo o que trabaja a medias porque de vez en cuando nomás tiene trabajo, que el costo de vida de un trabajador estable, que está todos los días yendo a una oficina y que le están pagando a lo mejor 2 millones de guaraníes, ¿verdad? Y no tenemos eso. Entonces, el sector privado debería empezar a calcular su propio índice de inflación para todo el país. Y los dirigentes sindicales, y es un gran aporte a las negociaciones reales de salarios, si es que con un ente nacional que puede venir por donación, calculan ellos la inflación para la gente pobre. Y esa es la que debe utilizarse para la concesión de ajustes de precios que deben afectar no solamente a los privilegiados, es decir, a los que están ganando más del salario mínimo legal, sino sobre todo a aquellos que ganan menos del salario mínimo legal, por un lado, por otro lado, a aquellos que están solamente subempleados, es decir, que no trabajan lo suficiente porque no consiguen trabajo completo, y finalmente para aquellos que no tienen ninguna clase y que están vegetando en la miseria. ¿Es posible hacer estos cálculos, doctor? O sea, ¿contamos con los instrumentos adecuados para hacer este tipo de cálculos? Y no tenemos pues esos instrumentos, por eso estoy diciendo que hay que empezar a trabajar en eso. El sector, repito, el sector privado, los empresarios deberían calcular un índice de inflación para todo el país y no solamente para las zonas urbanas, ¿verdad? Y los líderes sindicales deberían conseguir donaciones internacionales para calcular ellos la inflación para la gente pobre. No hay eso. Eso, digamos, si usted tuviera que introducir, por ejemplo, uno o dos indicadores, vamos a suponer para población rural, ¿qué indicadores introduciríamos? Para que la gente se haga una idea de qué estamos hablando. Porque estamos hablando que la gente que gana poco o no gana nada, para esa gente es muy importante la inflación de los alimentos, ¿verdad? Pero no de los alimentos en Villamorra, en Asunción, sino los alimentos en los suburbios de las ciudades, no solamente de Asunción, y también los alimentos en el campo, o sea, por el interior del país, en las zonas rurales, es decir, urbanas. No tenemos nosotros esa información. Bueno, ese es todo un dato porque para la gente pobre es allí donde presiona fuerte la inflación. En el rubro alimentos, por ejemplo, ¿no? Y el rubro alimentos es importantísimo para la gente pobre, constituye algo así como el 70% de su gasto de consumo. 70%. Más o menos, es muchísimo, ¿no? Y en el gasto de un hogar de ingresos altos, ¿qué porcentaje representa, doctor? Sí, el ingreso alto representará el 10% o el 20% por ahí. Me quedo sin palabras. Porque bueno, el aumento de precios de los alimentos es un impuesto a la pobreza. El aumento de precios de los alimentos... Es una multa en realidad, un castigo. Y sí, es la gente que no tiene dinero o tiene muy poco dinero, tiene que comer, y cuando invierte lo poco que tiene en comida se queda ya sin dinero, pues. Por eso se puede decir, sin exagerar, que la gente que vive en la miseria gasta casi un 100% en alimentos. Por eso es que hay que fijarse ahí en la inflación de los alimentos. Pero resulta que nuestros líderes sindicales, ellos piensan en sí mismos nomás. Ellos pues están con trabajo estable, más de un salario mínimo. Pero es que esa es la gente privilegiada. Estamos favoreciendo a los ricos entre los trabajadores. ¿Y qué pasa a los que no tienen, con los que no tienen trabajo? O que trabajan solamente unos cuantos días al mes o al año. Eso nos lleva a la pregunta que nos hacíamos el lunes pasado. ¿Quién representa esos intereses? Exactamente.
Los desempleados y los subempleados no están convocados para las negociaciones de salarios mínimos. Nadie los invita, es decir, ni siquiera hablan de ellos. Es como si no existieran. Bueno. Y así gobernamos este país. Bueno, me parece que me quedé sin palabras, como creo que mucha gente al escuchar en números lo que seguramente también está viviendo en el día a día. Y así mismo es.